El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre, mediante el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema número 6. Escuela sabática para adultos. Escuchemos. Lección 6. Confianza solo en Cristo 1. Paráfrasis. El fin de la autosuficiencia. Pablo escribe a los filipenses con una advertencia enérgica: no permitan que nadie les convenza de que sus ritos o méritos, como la circuncisión, añaden algo a la obra de Cristo. Existe en el corazón humano una tendencia peligrosa a querer ayudar a Dios en la salvación. Pablo desmantela esta idea enseñando que la justicia es un regalo que se recibe por la fe. Cristo es el autor y el que perfecciona nuestra fe. Cuando nuestras prioridades están en Él, dejamos de confiar en la carne y empezamos a vivir con la seguridad de su amor. 2. Descripción. La fórmula de la gracia. Esta lección describe el conflicto eterno entre la religión de las obras y la religión de la fe. No se trata solo de un debate teológico antiguo, sino de la experiencia diaria de cada seguidor de Cristo. El texto resalta que la justicia de Cristo es nuestra única credencial para entrar al cielo. Se enfatiza que, aunque la fe no depende de las obras para salvar, una fe verdadera siempre obra por amor y purifica el alma bajo la influencia del Espíritu Santo. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 3:3. La identidad del verdadero creyente: adorar en espíritu, gloriarse en Cristo y no tener confianza en la carne. Filipenses 3:10-11. El versículo de memoria que define el propósito del conocimiento: participar de su resurrección y de sus padecimientos. Hebreos 12:2. El enfoque absoluto en Jesús como el origen y la meta de nuestra fe. Amós 4:12. Solo cuando nuestra confianza está puesta únicamente en Cristo, estamos verdaderamente preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Si deseamos tener acceso al Padre, la justicia de Cristo debe ser nuestra credencial. Recibiréis poder, página 62. Elena G. de Witte aclara que la fe no es pasiva, es un principio que nos califica para el servicio, pero solo cuando nos apropiamos de la justicia inmaculada de aquel que tomó nuestro lugar. 5. La metáfora del día: el cheque infinito y la moneda de cobre. Imagine que un hombre debe una deuda de $1.000 millones, nuestro pecado. El Rey, en su infinita misericordia, le entrega un cheque firmado, la justicia de Cristo, que cubre el total de la deuda y sobra para vivir como príncipe por la eternidad. El hombre toma el cheque, pero antes de entregarlo al cajero, saca de su bolsillo una moneda de cobre vieja y sucia, sus propias obras, y dice: quiero añadir esto para que el pago sea completo. El cajero le sonríe tristemente y le dice: si intentas añadir tu moneda, estás diciendo que el cheque del Rey no es suficiente. Confiar en Cristo es guardar la moneda en el bolsillo y entregar solo el cheque. Nuestras buenas obras no son para pagar la deuda, sino que son las propinas de gratitud que damos a otros porque el Rey ya nos hizo inmensamente ricos. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Lunes 9 de febrero, al comenzar el estudio de la lección 6, hemos reafirmado que nuestra única seguridad descansa en los méritos de Jesús. Aprendimos que la tendencia a confiar en nuestras obras es un engaño que nos roba la paz y la seguridad de la salvación. El concepto clave es justicia imputada, recordándonos que Cristo lo es todo para nosotros, nuestro autor, nuestro perfeccionador y nuestra única credencial ante el Padre. Al renunciar a la confianza en la carne y aferrarnos a su justicia inmaculada, nos mantenemos firmes en el camino de la santidad, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Lección de escuela sabática, regocijándonos en el Señor 1. Paráfrasis, el gozo como escudo. Pablo exhorta a los filipenses a vivir en un estado constante de alegría espiritual. Les advierte severamente, repitiendo 3 veces la palabra guardaos, contra aquello que confían en ritos externos, como la circuncisión, y que actúan como perros o malos obreros. El apóstol aclara que la verdadera identidad del pueblo de Dios no depende de marcas en la carne, sino de servir en espíritu y gloriarse únicamente en Jesús.
El gozo en el Señor no es solo una emoción, es una protección segura contra el error. 2. Descripción, la anatomía de la falsa confianza. Esta sección describe el contraste entre la confianza en la carne, apoyarse en logros, ritos o linaje humano, y el regocijo en el Señor. Pablo usa un lenguaje fuerte para desenmascarar a los legalistas de su tiempo, llamándolos mutiladores. Al mismo tiempo, el texto presenta la alegría como una disciplina espiritual. Nos alegramos por la misericordia recibida, por la salvación y por vivir en armonía con la ley de Dios. El gozo cristiano es una atmósfera que atrae a otros y valida nuestra fe ante los incrédulos. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 3, 1-3, la instrucción central de regocijarse y la advertencia contra los que confían en la carne. Romanos 2, 25-29, la explicación de que la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Salmos 19, 7, la ley de Jehová es perfecta y es motivo de gozo porque convierte el alma. Amós 4, 12, una vida llena de gozo y gratitud es el testimonio vivo de alguien que está preparado para el encuentro con su Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Si pensáramos y habláramos más de Jesús, y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Dios nos cuida, página 332. Elena G. de Witte destaca que el cristiano debe reflejar rayos de luz eterna, nuestro semblante y nuestras palabras deben testificar que el servicio a Dios es bueno y deseable. 5. La metáfora del día, el cantor y los ladrones de paz. Imagine a un viajero que camina por un bosque peligroso llevando un tesoro. De repente, aparecen 3 asaltantes, los perros, los malos obreros, y los mutiladores, que quieren convencerlo de que su tesoro no vale nada a menos que lo envuelva en un papel especial que ellos venden. El viajero, en lugar de discutir amargamente, comienza a cantar un himno de victoria tan potente y alegre que los asaltantes quedan confundidos. Su canto, el gozo en el Señor, es tan real que demuestra que él ya posee la riqueza verdadera. No necesita los envoltorios de los hombres porque su seguridad no está en lo que lleva en las manos, la carne, sino en quien lo acompaña en el camino. El gozo es la música que mantiene alejados a los ladrones de la fe. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Domingo 1 de febrero, en esta primera sección de la lección 6, hemos aprendido que el regocijo en Cristo es nuestra mayor salvaguardia espiritual. Comprendimos que la verdadera circuncisión es la del corazón y que cualquier confianza depositada en nuestros propios méritos o ritos es una mutilación de la gracia. El concepto clave es gozo protector, recordándonos que al hablar más de Jesús y menos de nosotros mismos, reflejamos la luz del trono de gloria. Al vivir esta alegría constante, confirmamos que estamos caminando en las huellas de Jesús, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4, 12. Hermano Moreno, qué lección tan profunda para este lunes 2 de febrero. Pablo nos invita a mirar el currículum espiritual y descubrir que, comparado con Cristo, incluso nuestras mejores medallas son solo estorbos y nos impiden ver nuestra necesidad de un Salvador. Aquí tiene el análisis para la sección del lunes, centrada en la vida pasada de Pablo y el estándar real de la ley. Lección de escuela sabática, la vida pasada de Pablo 1. Paráfrasis, de la justicia propia a la justicia de Dios. Pablo presenta sus credenciales ante quienes confían en la carne, linaje puro, educación de élite, celo religioso extremo y una conducta exterior que todos llamaban irreprensible. Sin embargo, el apóstol confiesa que todo ese orgullo era una venda. Al entender la profundidad espiritual de la ley, que condena no solo el acto, sino el deseo y la intención, Pablo comprendió que su propia justicia era insuficiente. Ahora, su único anhelo es ser hallado, en Cristo, cubierto no por sus obras de fariseo, sino por la justicia que Dios regala a través de la fe. 2. Descripción, el ídolo de la buena persona. Esta sección describe la trampa de la moralidad externa. Pablo era bueno, según el mundo, pero estaba muerto espiritualmente. El texto resalta que la ley es santa, justa y buena porque actúa como un espejo que revela el pecado escondido en el corazón, Romanos 7, 7-12. Al contrastar la ley con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, vemos que el estándar de Dios no es solo no matar, sino no airarse. Esto nos obliga a soltar nuestras obras y aferrarnos a la credencial de la justicia de Cristo. 3. Fundamento bíblico,
formato Academia de Cristo. Filipenses 3, 4-6, el catálogo de las glorias humanas de Pablo que resultaron ser nada. Mateo 5, 21, 22, 27, 28, el estándar de Jesús, la ley llega hasta las intenciones del corazón. Filipenses 3, 9, el intercambio vital, cambiar la justicia propia por la justicia que es de Dios por la fe. Amós 4, 12, solo cuando reconocemos que nuestra justicia es insuficiente, podemos vestirnos de Cristo para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. La vestidura blanca es emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de ellos, el conflicto de los siglos, página 646. Elena G. de Witte señala que los que estarán cerca del trono son aquellos que, habiendo sido a veces celosos en causas erróneas, como Pablo, se convirtieron en tizones arrebatados del fuego y honraron la ley de Dios a través de los méritos de Jesús. 5. La metáfora del día, el billete de juguete y el tesoro real. Imagine a un hombre que ha coleccionado durante años billetes de un juego de mesa. Tiene millones y se siente el más rico del país, la justicia propia de Pablo. Sin embargo, cuando llega el día de pagar su entrada al reino eterno, se da cuenta de que esos billetes no tienen valor fuera del juego. Eran bonitos y le daban prestigio ante otros jugadores, pero no compran la salvación. En la puerta del reino, el rey le ofrece una sola moneda de oro puro, la justicia de Cristo. El hombre debe tomar una decisión, soltar todos sus millones de papel, su pasado, sus títulos, sus buenas obras, para poder recibir la única moneda real. Caminar en las huellas de Jesús es vaciar nuestras manos de papel mojado para recibir el tesoro de su justicia. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Lunes 2 de febrero, hoy hemos analizado el peligro de confiar en nuestra herencia o en nuestra moralidad externa. Aprendimos que el pasado de Pablo, aunque impresionante para los hombres, era un obstáculo para su salvación porque ocultaba su necesidad de Jesús. El concepto clave es justicia por fe, recordándonos que la ley es tan profunda que nadie puede cumplirla perfectamente por sí mismo. Al aceptar que somos comprados por precio y que nuestra única credencial es la justicia inmaculada de Cristo, nos preparamos con humildad para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4, 12. Para este martes 3 de febrero, la lección nos invita a auditar nuestra contabilidad espiritual. Pablo, el hombre que lo tenía todo en el mundo religioso de su época, nos enseña que la verdadera visión comienza cuando admitimos nuestra ceguera y cambiamos la moneda del mundo por la moneda del cielo. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado para su presentación matutina. Lección de escuela sabática, lo importante 1. Paráfrasis, un cambio de moneda y de visión. Pablo utiliza el lenguaje de los negocios para explicar su conversión, lo que antes anotaba en la columna de ganancias, sus títulos y méritos, tras conocer a Jesús, lo pasó a la columna de pérdidas. Al igual que el ciego de nacimiento en Juan 9, Pablo descubrió que quienes creen ver por su propia sabiduría terminan ciegos, mientras que los que admiten su necesidad reciben la luz de Cristo. El cielo tiene su propia moneda, la semejanza a Cristo y la salvación de las almas. Si nos aferramos a los objetos inútiles de la tierra, perderemos el tesoro eterno. 2. Descripción, la ceguera de la autosuficiencia. Esta sección describe el peligro de la ceguera espiritual en aquellos que son expertos en religión pero desconocen al autor de la vida. Los fariseos despreciaron el milagro del ciego porque no encajaba en sus reglas humanas. El texto resalta que el juicio de Jesús consiste en revelar quién es humilde para aprender y quién es soberbio en su propio conocimiento. Se nos exhorta a no familiarizarnos tanto con el lenguaje terrenal que el idioma de Canaán nos resulte extraño, y a mostrar más juicio en nuestros negocios eternos que en los temporales. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Juan 9, 39-41, la paradoja de la visión espiritual, Jesús da vista a los humildes y deja en tinieblas a los que dicen, vemos. Mateo 13, 22, la advertencia sobre el engaño de las riquezas, que ahoga la palabra. Juan 1, 29, la invitación a mirar al Cordero de Dios como la única fuente de luz y vida. Amós 4, 12, corregir nuestra visión y ajustar nuestra contabilidad espiritual es la preparación urgente para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía.
Hay menos buen juicio manifestado en asuntos relativos a nuestro interés eterno, que en asuntos concernientes a nuestros negocios terrenales, hijos e hijas de Dios, página 74. La autora enfatiza que debemos ser alumnos constantes en la escuela de Cristo para que nuestro juicio sea sano y nuestro testimonio tenga vida. 5. La metáfora del día, el coleccionista de piedras en la mina de diamantes. Imagine a un hombre que pasa toda su vida recogiendo piedras grises de río, creyendo que son gemas preciosas, la justicia propia de los fariseos. Un día, entra en una mina de diamantes reales, Cristo. Al principio, la luz de los diamantes le ciega, y se siente asustado. El dueño de la mina le dice, para llevarte estos diamantes, debes vaciar tus bolsillos de esas piedras grises. El hombre tiene miedo porque esas piedras representan todo su trabajo. Pero en cuanto suelta la primera piedra, empieza a ver la verdadera belleza. Caminar en las huellas de Jesús es entender que no podemos cargar con la vanidad del mundo y el tesoro del cielo al mismo tiempo. Debemos vaciar nuestras manos de lo terrenal, para que Dios las llene con la moneda del cielo. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Martes 3 de febrero, hoy hemos aprendido que la verdadera madurez espiritual consiste en cambiar nuestra escala de valores. Comprendimos que el mundo y sus intereses pueden cegarnos, haciéndonos invertir tiempo y talento en vanidades mientras descuidamos nuestra herencia eterna. El concepto clave es vista corregida, recordándonos que solo al reconocer nuestra ceguera y dependencia total de Cristo podemos recibir la luz que nos transforma. Al priorizar el carácter y la misión, hablamos el idioma de Canaán y nos preparamos con sabiduría para el encuentro con nuestro Dios según Amos 4:12. Saludos, hermano Moreno. Llegamos al corazón de la semana con este estudio del miércoles 4 de febrero. Hoy la lección nos sumerge en la profundidad de la frase «en Cristo». Para un nuevo creyente, entender esto es pasar de una religión de esfuerzos externos a una relación de unión interna. Aquí tiene el análisis siguiendo nuestro método 3 en 1 ampliado para su presentación de hoy. Lección de escuela sabática, la F de Cristo 1. Paráfrasis, el intercambio del camino a Damasco. Pablo nos invita a entender que la salvación no es algo que logramos, sino alguien en quien habitamos. Estar en Cristo significa que Dios nos escogió desde antes de la creación para ser santos. El intercambio es asombroso. Cristo, que no pecó, tomó nuestro lugar para que nosotros recibiéramos su justicia. Ya no intentamos ser buenos por nuestra cuenta, ahora es Cristo quien vive en nosotros a través de su fe y su fidelidad. Él es nuestro paquete completo, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención final. 2. Descripción, la suficiencia de la gracia. Esta sección describe el contraste radical entre la propia justicia, basada en la ley, y la justicia de Dios, basada en la fe de Cristo. La justicia propia es una fachada muerta porque la ley señala el pecado pero no puede dar vida. En cambio, la fe salvadora no es un simple asentimiento mental como el de los demonios, sino una unión vital donde la fidelidad de Jesús se convierte en la nuestra. Se nos exhorta a dejar de preocuparnos por brillar exteriormente y enfocarnos en contemplar a Cristo, para que su imagen se refleje en nosotros de forma natural. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Gálatas 2:20, el secreto de la vida victoriosa, estar crucificado con Cristo para que sea el quien viva en nosotros. 2 Corintios 5:21, el gran intercambio, su santidad por nuestra maldad para hacernos justicia de Dios. 1 Corintios 1:30, la suficiencia total, Cristo es todo lo que necesitamos para cada etapa de la vida cristiana. Amos 4:12, estar hallado en Él es la única garantía de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar, si contemplan constantemente la vida de Cristo, serán transformados. Exaltada Jesús, página 165. Elena G. de Witt enfatiza que el nuevo nacimiento se revela infaliblemente a través de la honradez y la integridad, principios del cielo que imbuyen nuestra vida interior. 5. La metáfora del día, el injerto del árbol silvestre. Imagine un árbol silvestre, nosotros, que produce frutos amargos y está seco por dentro. Por más que el árbol intente esforzarse en dar manzanas dulces, su naturaleza no se lo permite.
Entonces, el gran agricultor, Dios, toma una rama del árbol de la vida, Cristo, y la injerta en el tronco del árbol silvestre. A partir de ese momento, la savia de la rama dulce empieza a correr por las venas del árbol amargo. El árbol ya no tiene que luchar por dar buen fruto, simplemente tiene que permanecer unido al injerto. Estar en Cristo es dejar que su savia divina reemplace nuestra amargura. Los frutos de amor y obediencia que verán los demás no son mérito del árbol, sino de la vida que ahora fluye en él. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Miércoles 4 de febrero, hoy hemos comprendido que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de en quién estamos. Aprendimos que estar en Cristo es un refugio total que cubre nuestro pasado, presente y futuro. El concepto clave es unión vital, recordándonos que al estar crucificados con Jesús, su fidelidad se convierte en nuestra fuerza para obedecer. Al apropiarnos de esta provisión divina, dejamos de buscar una justicia propia eficiente y permitimos que los principios del cielo transformen nuestro carácter, preparándonos así para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Saludos, hermano Moreno. Llegamos al estudio del jueves 5 de febrero, y Pablo nos entrega aquí el secreto de la perseverancia cristiana. No se trata de cuántas cosas hacemos, sino de una sola cosa, mantener la vista fija en la meta. Para la familia Mkaja Tisu y todos los nuevos creyentes, esta lección es el mapa para no rendirse ante las pruebas. Aquí tiene el análisis siguiendo nuestro método 3 en 1 ampliado. Lección de escuela sabática, solo una cosa, conocer a Cristo 1. Paráfrasis, la carrera del propósito eterno. Pablo, a pesar de ser un gigante de la fe, reconoce con humildad que aún no ha llegado a la perfección. Describe la vida cristiana como una carrera de alta intensidad donde el secreto del éxito es doble, olvidar lo que queda atrás, fracasos y méritos pasados, y extenderse hacia lo que está delante. Su único objetivo es conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección e incluso participar de sus padecimientos. El premio no es un trofeo terrenal, sino el supremo llamamiento, vivir eternamente con Dios. 2. Descripción, el enfoque del vencedor. Esta sección describe la importancia de la concentración espiritual. Pablo hacía muchas cosas, maestro, misionero, fabricante de tiendas, pero vivía con una sola cosa en mente. El texto resalta que conocer a Jesús no es un saber teórico, sino una transformación práctica dirigida por el Espíritu Santo. Se nos advierte que mirar hacia atrás, ya sea para lamentar pecados perdonados o para enorgullecerse de éxitos viejos, nos distrae de la meta. La perfección final vendrá cuando Cristo transforme nuestros cuerpos, pero el avance hacia esa meta es diario. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 3, 13, 14, la clave del progreso, olvidar lo de atrás y proseguir hacia la meta del premio celestial. Juan 16, 13, la necesidad del Espíritu Santo para ser guiados a toda la verdad y conocer a Cristo. Primera de Corintios 9, 24 a 27, la disciplina del atleta espiritual que corre para obtener una corona incorruptible. Amós 4, 12, mantener la vista en la meta es la esencia de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. La esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio, conflicto y valor, página 353. Elena G. de Witte subraya que, aunque las atracciones mundanas intenten desviarnos, debemos ser fieles como el acero, manteniendo la presencia de Dios como nuestra brújula constante. 5. La metáfora del día, el corredor y el espejo retrovisor. Imagine a un atleta olímpico en la final de los 100 metros planos. Si el corredor intenta correr mirando por encima de su hombro para ver cuánto terreno ha ganado o para lamentar el tropezón que dio al principio de la carrera, perderá velocidad y podría caerse. El éxito depende de que sus ojos estén clavados en la cinta blanca de la meta. Los pecados pasados son como ese tropezón, ya pasaron, y si Cristo te levantó, mirar atrás solo te frena. Caminar en las huellas de Jesús es como conducir un auto en una tormenta, el parabrisas, tu futuro con Cristo, es grande para que veas hacia dónde vas, mientras que el retrovisor, tu pasado, es pequeño, porque solo sirve para recordar de dónde te sacó el Señor, no para vivir en él. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Jueves 5 de febrero, en esta jornada hemos aprendido que la vida cristiana requiere un enfoque absoluto y radical.
Comprendimos que conocer a Cristo implica aceptar tanto su poder como la participación en sus sufrimientos, entendiendo que cada prueba nos pule para la eternidad. El concepto clave es enfoque indestructible, recordándonos que debemos olvidar nuestros errores pasados y nuestros logros personales para concentrarnos únicamente en el premio del soberano llamamiento. Al proseguir hacia la meta con la ayuda del Espíritu Santo, nos aseguramos de que nuestra vida esté escondida con Cristo, preparándonos así para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Que cierre tan solemne para esta semana de estudio, hermano Moreno. El viernes 6 de febrero nos invita a consolidar lo aprendido. La fe no es un sentimiento estático, es un experimento sublime, que hombres y ángeles observan para ver el poder transformador de Dios. Aquí tiene el análisis final de la lección, integrando las citas del espíritu de profecía y las preguntas de reflexión bajo nuestros parámetros. Resumen de cierre, lección 6, confianza solo en Cristo 1. Paráfrasis, reflejando la gloria del Rey. Para ser un cristiano equilibrado y fuerte, la entrega debe ser total. Cristo no acepta servicios a medias. El proceso es diario, sumisión propia, estudio de la palabra y obediencia. Mientras el mundo se sumerge en la oscuridad, el último mensaje de misericordia que debemos dar no es solo de palabras, sino una revelación del carácter de amor de Dios a través de nuestra propia vida. Al dejar que el sol de justicia brille a través de nosotros, demostramos que la gracia no solo perdona el pasado, sino que capacita al ser humano caído para vivir en santidad hoy. 2. Descripción. El carácter ante la prueba final. Esta sección final describe la obra de santificación como un trabajo cooperativo. Dios trabaja día a día perfeccionando el carácter, mientras el creyente elige obedecer. Se enfatiza que las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el fruto visible de haber recibido la gracia. Quienes esperan al novio, Jesús, deben manifestar su gloria aquí en la tierra, transformando su genio, sus palabras y sus actos en un testimonio vivo de que el Evangelio funciona. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4:4. El mandato de regocijarse siempre en el Señor, sin importar las circunstancias externas. Tito 2:14. Cristo se dio a sí mismo para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Mateo 5:16. Dejad que vuestra luz brille para que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Amós 4:12. Perfeccionar un carácter que resista la prueba final es la esencia de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor, palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Elena G. de Witte aclara en Los Hechos de los Apóstoles, páginas 398, 399, que el carácter fuerte y armónico solo se alcanza dándolo todo a Cristo. 5. La metáfora del día, la luna y el sol de justicia. Imagine que estamos en la noche más oscura de la historia. La luna, nosotros, no tiene luz propia, es solo una roca fría y oscura. Sin embargo, cuando la luna se posiciona directamente frente al sol, refleja su gloria de tal manera que ilumina el camino de los viajeros en la tierra. La luna no puede decir, miren qué brillante soy, porque sabe que si el sol se oculta, ella vuelve a la oscuridad. Confiar en la carne es como si la luna intentara fabricar su propia luz con linternas de juguete. Regocijarse en el Señor es mantenerse en la posición correcta para que su luz nos golpee de lleno y el mundo vea, no nuestra roca, sino el brillo del sol de justicia. Respuestas para el diálogo, guía para el maestro Moreno. Sobre el regocijo, no nos regocijamos en el dolor de la prueba, sino en el Señor de la prueba. Si miramos la prueba, nos hundimos, si miramos a Cristo, recordamos su victoria, y ese conocimiento nos da una paz que el mundo no entiende. Sobre la gracia y las obras, la gracia es la raíz, las obras son el fruto. No podemos ser salvos sin obras porque la ausencia de frutos demuestra que la raíz, la fe, está muerta. Las obras son la evidencia de que la gracia ha tomado posesión del corazón. Sobre la confianza en la carne, nuestra naturaleza humana, talentos y esfuerzos, es un don, pero es un don caído. Confiar en ella es construir sobre arena. Solo cuando la carne se somete al espíritu, puede ser usada para la gloria de Dios.
Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Viernes 6 de febrero, al concluir la lección 6, hemos reafirmado que la confianza absoluta en Cristo es el único camino hacia la excelencia cristiana. Aprendimos que el carácter no se improvisa, sino que se construye mediante la sumisión diaria y el estudio de la palabra de Dios. El concepto clave es reflejo del carácter divino, recordándonos que el último mensaje para este mundo agonizante es la revelación del amor de Dios a través de nosotros. Al brillar con buenas obras y hechos de santidad, demostramos que estamos listos y deseosos del encuentro con nuestro Dios según Amos 4:12. Lección 7. Una ciudadanía celestial, para el 14 de febrero de 2026. ¡Qué bendición, hermano Moreno! Hoy sábado 7 de febrero iniciamos una nueva etapa en nuestra caminata espiritual. Dejamos atrás la contabilidad de este mundo para entender que nuestro pasaporte real no es de esta tierra. La lección 7 es el cierre magistral de Filipenses, donde Pablo nos entrega las llaves de la paz mental y la identidad eterna. Para la familia Mkaha Tisú, esta lección será el recordatorio de que, aunque vivamos aquí, nuestras leyes y nuestro Rey están en el cielo. Lección 7. Una ciudadanía celestial 1. Paráfrasis, embajadores del cielo en la tierra. Pablo concluye su carta a los filipenses revelando los secretos de una vida dichosa. Nos enseña que el estrés y el afán no deben gobernar al cristiano. En su lugar, la oración y la gratitud son el camino a la paz. Nuestra esperanza no descansa en gobiernos humanos que fallan, sino en nuestra ciudadanía celestial. Al ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos el privilegio de vivir bajo sus leyes de amor, lo que nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que el Creador suplirá todo lo que nos falte. 2. Descripción. El carácter del ciudadano del reino. Esta lección describe la transición de los valores terrenales a los celestiales. No es solo un cambio de nombre, sino de naturaleza. La obediencia a las leyes de Dios desarrolla un carácter puro que armoniza con el cielo. Se resalta que nuestra labor diaria no es una carga, sino una oportunidad para reflejar los atributos divinos, luz para los que están en tinieblas y ayuda para los que sufren. La ciudadanía celestial se nota en las marcas que dejamos en otros a través de nuestras buenas obras. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4:6, el antídoto contra la ansiedad, oración, ruego y acción de gracias. Filipenses 3:20, la declaración de nuestra verdadera patria, nuestra ciudadanía está en los cielos. Juan 14:27, el regalo del Rey para sus ciudadanos, la paz os dejo, mi paz os doy. Amos 4:12, vivir como ciudadanos del cielo hoy es la única forma de estar verdaderamente preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Nuestro deber más importante consiste en revelar una vida que manifieste los atributos del cielo, hijos e hijas de Dios, página 44. Elena G. de Witt enfatiza que cada acto que propenda la felicidad de los demás, nos asemeja a Cristo y multiplica nuestros talentos para el servicio. 5. La metáfora del día, el embajador en tierras lejanas.
Imagine que un hombre es enviado como embajador a un país que está en guerra y pobreza extrema. Aunque vive allí, él no se angustia como los ciudadanos de ese país cuando falta la comida o suben los impuestos, porque él recibe su sustento, sus leyes y su protección directamente de su país de origen, que es rico y está en paz. Él no se mezcla en los pleitos locales, su única misión es mostrar lo bueno que es su rey para que otros quieran mudarse a su patria. Nosotros somos ese embajador. El mundo puede estar en caos, la carne, pero nuestro sustento y nuestra paz vienen de arriba. Caminar en las huellas de Jesús es vivir aquí con el corazón allá, mostrando a todos que ser ciudadano del reino es el mayor honor imaginable. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Sábado 7 de febrero, hoy hemos comenzado la lección 7 reconociendo que nuestra identidad está definida por nuestra ciudadanía celestial y no por nuestras circunstancias terrenales. Aprendimos que la oración y la gratitud son las herramientas para vencer el afán y experimentar la paz de Dios. El concepto clave es identidad del reino, recordándonos que cada palabra y acto deben estar en conformidad con las leyes celestiales. Al vivir como embajadores de Cristo, reflejamos su carácter de amor y luz, asegurando que nuestra vida diaria sea una preparación constante para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Hermano Moreno, qué tema tan vital para la familia Ancajatizú. Hoy domingo 8 de febrero, el estudio nos toca directamente en el hogar. Tomás y Elena, como padres, tienen hoy la confirmación de que son el primer espejo donde sus hijos mirarán el reino de los cielos. En un mundo saturado de influencers, con vidas desastrosas, Pablo nos llama a ser nosotros los modelos de la cruz. Aquí tiene el análisis siguiendo el método 3 en 1 ampliado. Lección de escuela sabática, modelos 1. Paráfrasis, imitadores de lo eterno. Pablo, con el corazón roto y lágrimas en los ojos, advierte a los creyentes sobre aquellos que dicen ser cristianos pero viven para satisfacer sus propios deseos, cuyo Dios es el vientre. El apóstol no teme decir, imítenme a mí, porque sabe que su vida apunta a Cristo. En un mundo corrupto, se nos llama a identificar y seguir a quienes caminan según el diseño divino, entendiendo que nuestra verdadera identidad es la de extranjeros y peregrinos que están de paso, pero que dejan una huella de justicia a su paso. 2. Descripción, el atavío del ciudadano celestial. Esta sección describe el contraste entre dos tipos de ciudadanos, los que solo piensan en lo terrenal y los que tienen su ciudadanía en el cielo. Se resalta que el cristianismo no es un uniforme externo, sino una vida infundida por Jesús. El texto subraya que los mejores ciudadanos de la tierra son aquellos que esperan el cielo, pues su deber para con Dios les da una visión clara de su deber para con el prójimo. Se nos exhorta a separarnos de las influencias contaminadoras para ser adoptados plenamente en la familia real de Dios. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 3, 17-19, el llamado a imitar los buenos ejemplos y la advertencia contra los enemigos de la cruz. Romanos 16, 17, 18, la instrucción de apartarse de quienes causan divisiones y sirven a sus propios intereses. Efesios 2, 11-14, la cruz como el lugar donde todos somos iguales, pecadores necesitados de gracia. Amós 4, 12, ser modelos de Cristo hoy es la forma más poderosa de preparar a otros para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Los futuros ciudadanos del cielo serán los mejores ciudadanos de la tierra, la maravillosa gracia de Dios, página 57. Elena G. de White aclara que estar unidos a Cristo nos lleva a desear su justicia por encima de cualquier adorno externo o reconocimiento mundano. 5. La metáfora del día, el faro y las luces de neón. Imagine a un barco navegando en una costa peligrosa durante la noche. En la orilla hay muchas luces de neón de colores brillantes, los malos modelos de los medios y famosos, que prometen fiesta y placer, pero que ocultan rocas mortales. En medio de esas luces distractoras, se levanta un faro sólido, el modelo de Cristo reflejado en Pablo o en un padre piadoso. El faro no es tan llamativo como el neón, pero su luz es constante y muestra el camino seguro al puerto. Tomás y Elena, ustedes son ese faro en su hogar. Sus hijos pueden ver los níans del mundo, pero si la luz de Cristo brilla en su carácter, ellos sabrán siempre hacia dónde navegar para no naufragar. La Biblia del día, segmento familiar. Tomás cierra la Biblia y mira a sus hijos. Con voz pausada les dice, hijos, en la escuela y en internet verán a mucha gente que parece feliz viviendo solo para sí mismos.
Pero nosotros somos ciudadanos de otro país, el cielo. Allí, el Rey nos enseña que la verdadera grandeza es servir y amar. No sigan a los que solo piensan en lo terrenal, miren a Jesús, Él es nuestro modelo. Elena asiente con una sonrisa, mientras la luz del sol ilumina el hogar, recordándoles que son una familia real, hijos del Rey de Reyes. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Domingo 8 de febrero, hoy hemos aprendido que nuestra conducta diaria sirve de modelo para otros, especialmente para los más pequeños. Comprendimos que ser enemigos de la cruz de Cristo es vivir enfocados en los deseos terrenales y el egoísmo. El concepto clave es ejemplo de ciudadanía, recordándonos que el cristianismo es una vida infundida por Jesús que se manifiesta en ser los mejores ciudadanos, vecinos y padres aquí en la tierra. Al vestirnos con el manto de la justicia de Cristo, nos convertimos en luces que guían a otros hacia la verdad, preparándonos juntos para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Hermano Moreno, qué estudio tan glorioso para hoy lunes 9 de febrero. Mientras el mundo se desvive por lo temporal y teme la muerte, Pablo nos recuerda que nuestro pasaporte tiene un sello eterno. Esta lección es una medicina para el alma, especialmente para aquellos que enfrentan el deterioro físico o la pérdida. Aquí tiene el análisis estratégico para su presentación de hoy. Lección de escuela sabática, permanezcan firmes en el Señor 1. Paráfrasis, del desgaste a la gloria. Nuestra verdadera patria no es este mundo de hospitales y cementerios, sino el cielo. Pablo nos asegura que, aunque ahora habitamos un cuerpo de humillación, sujeto al dolor y la vejez, el regreso de nuestro Rey traerá una transformación física radical. Seremos hechos semejantes a su cuerpo glorioso. Incluso pensadores ateos admiten que solo el cristianismo ofrece una victoria personal sobre la muerte que preserva nuestra identidad. No seremos espíritus anónimos, seremos nosotros mismos, pero investidos de inmortalidad y poder, tal como Cristo se mostró a sus discípulos después de resucitar. 2. Descripción, el misterio de la transformación. Esta sección describe la diferencia entre lo animal, corruptible y débil, y lo espiritual, incorruptible y glorioso. El texto utiliza a personajes como Job para demostrar que la esperanza de ver a Dios en nuestra propia carne ha sostenido a los creyentes por milenios. Se destaca que la resurrección no es solo un concepto, sino una realidad física, manos, pies y huesos glorificados. La promesa es que la muerte será sorbida en victoria, permitiendo que los ciudadanos del cielo habiten finalmente el reino que la carne y la sangre actuales no pueden heredar. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos la transformación de nuestro cuerpo. 1 Corintios 15, 51 a 54. El misterio de la transformación final, en un abrir y cerrar de ojos, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Job 19, 25 a 27. La confianza inamovible de que, incluso después de deshecha la piel, veremos a Dios con nuestros propios ojos. Amós 4, 12. Mantener la esperanza en la resurrección y la transformación es la mayor ancla para estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. A menos que, la mente, se oriente en dirección al cielo, se convertirá en fácil presa de las tentaciones de Satanás, a fin de conocerle. Página 303. Elena G. de White advierte que el diablo se ríe cuando ve a los humanos agotando su energía en proyectos mundanos que se fuman, mientras descuidan la verdad que purifica y guía al alma hacia la eternidad. 5. La metáfora del día, la oruga y el pasaporte real. Imagine a una oruga arrastrándose por el suelo, limitada por su cuerpo pesado y lento, nuestro cuerpo de humillación. Ella sabe que ha nacido para algo más, pues posee un pasaporte real que dice que pertenece al reino del aire. Los otros insectos se ríen y dicen, esto es todo lo que hay, el polvo y las hojas. Pero un día, el rey de las mariposas llama, y en un instante, esa oruga es transformada. No recibe un cuerpo ajeno, sigue siendo ella, pero ahora tiene alas gloriosas y puede volar hacia su verdadera patria. Permanecer firmes en el Señor es vivir hoy como esa oruga. Aunque todavía nos arrastramos por un mundo de dolor, mantenemos el pasaporte en la mano, sabiendo que el cambio de alas está muy cerca. Amén, hermano Moreno. Qué oportuno es el recordatorio que programamos.
Para este martes 10 de febrero, Pablo nos entrega la receta del cielo para la salud mental y espiritual. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son epidemias, el ciudadano del reino tiene acceso a una farmacia divina, la oración con gratitud. Aquí tiene el análisis siguiendo nuestro formato para la familia Mkajatisu y su congregación. Lección de escuela sabática, regocíjense siempre en el Señor uno. Paráfrasis, el antídoto divino contra la ansiedad. Pablo nos ordena regocijarnos, no una vez, sino siempre. Nos enseña que la ansiedad no se vence simplemente, dejando de pensar, sino sustituyéndola por una acción triple, oración, comunión, ruego, urgencia, y acción de gracias, fe anticipada. El resultado no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una paz que no tiene lógica humana, sobrepasa el entendimiento, y que actúa como un soldado, guarda, que protege nuestro corazón y mente en Cristo Jesús. 2. Descripción, la paz como fortaleza. Esta sección describe la paz de Dios no como un sentimiento vago, sino como una seguridad basada en la soberanía de Dios. Se resalta que Cristo es el príncipe de paz, y que su regalo es diferente al del mundo. El mundo ofrece paz cuando no hay problemas, Dios ofrece paz en medio de ellos. El texto subraya que hablar más de Jesús y menos de nosotros mismos atrae su presencia, transformando nuestras reuniones en fuentes de refrigerio y nuestro carácter en un testimonio irresistible. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4, 4-7, el mandato del gozo y la promesa de la paz que guarda el corazón. Juan 14, 27, la distinción entre la paz del mundo, temporal, y la paz de Cristo, eterna. 1 Pedro 5, 7, la invitación a descargar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida. Amós 4, 12, una mente guardada por la paz de Dios es la mente de alguien que está preparado para el encuentro con su Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Si pensáramos y habláramos más de Jesús, y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Reflejemos a Jesús, página 212. Elena G. de Witte destaca que debemos llevar una atmósfera de esperanza. Si nos regocijamos constantemente en la esperanza, nuestras palabras serán aliento para los que sufren. 5. La metáfora del día, el centinela en la puerta del castillo. Imagine que su mente es un castillo y que los pensamientos de miedo, deuda y enfermedad son enemigos que intentan entrar para saquear su paz. Pablo nos dice que, al orar con gratitud, Dios coloca a un centinela celestial, la paz de Dios, en la puerta. Cuando un pensamiento de ansiedad toca a la puerta, el centinela no lo deja pasar. El enemigo puede estar afuera gritando y haciendo ruido, los problemas del mundo, pero dentro del castillo hay calma, luz y canto, porque el centinela es más fuerte que el invasor. Caminar en las huellas de Jesús es confiarle las llaves del castillo a Dios y dejar que su paz haga la guardia por nosotros. Hermano Moreno, hoy miércoles 11 de febrero entramos en la sala de control del cristiano, la mente. Pablo sabe que nuestra ciudadanía celestial se defiende o se pierde en los pensamientos. Para la familia Mkajatisu, este estudio es una brújula para filtrar todo lo que entra a su hogar a través de las pantallas y las conversaciones. Aquí tiene el análisis siguiendo nuestro método 3 en 1 ampliado. Lección de escuela sabática, piensen en esto 1. Paráfrasis, el filtro del ciudadano celestial. Pablo nos revela que la paz de Dios no es solo un sentimiento, sino una guarnición militar que custodia nuestra mente. Pero esa guardia requiere nuestra cooperación, debemos elegir en qué pensar. El apóstol nos da una lista de 6 filtros celestiales: lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo que tiene buen nombre. No basta con evitar lo malo, debemos saturar la mente con lo que es digno de alabanza. Finalmente, nos recuerda que el cristianismo no es solo teoría, piensen, sino práctica, hagan, siguiendo el modelo de vida que él mismo les mostró. 2. Descripción, la arquitectura del pensamiento puro. Esta sección describe cómo la paz interior depende de nuestra armonía con la voluntad de Dios y el control de nuestra imaginación. Pablo adapta virtudes conocidas en su cultura pero les da un significado bíblico profundo. Se resalta que la mente educada para las cosas celestiales rechaza lo barato y común del mundo. El texto subraya que debemos ser más agudos para reconocer lo bueno en los demás que para criticar sus fallos. Al vaciar el corazón de suficiencia propia, permitimos que el Señor lo llene con las puras corrientes del Líbano.
3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4, 8, 9, la lista maestra de las virtudes en las que debemos ocupar nuestra mente. Salmo 119, 165, la conexión directa entre amar la ley de Dios y gozar de una paz inamovible. 1 Juan 3, 3, la esperanza en Cristo nos motiva a purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Amós 4, 12, limpiar nuestra mente de pensamientos mundanos y llenarla de virtudes celestiales es la preparación mental necesaria para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Si la mente está educada para contemplar las cosas celestiales, el apetito no se debiera satisfacer con lo barato y lo común, cada día con Dios, página 298. Elena G. de Witte advierte que apoyarse en el brazo de carne o enfocarse en los defectos ajenos nos roba la paz, en cambio, fortalecerse unos a otros en la fe nos hace canales de agua de vida. 5. La metáfora del día, el jardín y el guardián de la puerta. Imagine que su mente es un jardín hermoso. En este jardín pueden crecer flores exóticas de fragancia celestial, los pensamientos de Fi, 4, 8, o maleza venenosa que ahoga la vida, preocupaciones, críticas, impurezas. Usted es el guardián de la puerta. Cada vez que un pensamiento intenta entrar, usted debe presentarle los 6 filtros de Pablo. Si un pensamiento es amable, pero no es verdadero, no puede entrar. Si es justo, pero no es puro, se queda fuera. Caminar en las huellas de Jesús es no permitir que ninguna semilla extraña eche raíces en nuestro jardín, para que cuando el dueño del jardín venga, encuentre solo frutos dignos de su presencia. Hermano Moreno, qué poderosa lección para este jueves 12 de febrero. Pablo nos revela hoy la fórmula secreta de la felicidad cristiana, el contentamiento. En un mundo que nos empuja a querer siempre más, la familia Mkahatisu puede encontrar hoy la verdadera libertad que nace de depender totalmente de la mano de Dios. Aquí tiene el análisis siguiendo nuestro método 3 en 1 ampliado. Lección de escuela sabática, las claves del contentamiento 1. Paráfrasis, el secreto de la suficiencia en Cristo. Pablo nos abre su corazón desde la prisión para enseñarnos que el contentamiento no es un sentimiento natural, sino una disciplina que se aprende. Él descubrió que su felicidad no subía ni bajaba con su cuenta bancaria o su estómago lleno, su estabilidad venía de su unión con Jesús. Al declarar, todo lo puedo en Cristo, Pablo no dice que puede hacer magia, sino que tiene la fortaleza divina para enfrentar cualquier circunstancia. La promesa final es contundente, Dios no es tacaño, Él suplirá nuestras necesidades reales según sus riquezas gloriosas. 2. Descripción, la psicología del reino. Esta sección describe la diferencia entre la queja pecaminosa y el deseo sano de crecer. El contentamiento no es pereza, sino paz. Se resalta que vivir para uno mismo es la receta para la infelicidad eterna, mientras que vivir con un propósito, honrar a Dios y bendecir a otros, es la clave de la dicha. El texto subraya que muchas veces no tenemos fortaleza porque no la pedimos. Se nos anima a pedir con audacia aquellas cosas que sabemos que Dios quiere darnos, sabiduría, perdón y amor por los enemigos. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4, 11 a 13, el aprendizaje del contentamiento y la declaración de poder en Cristo. Filipenses 4, 19, la garantía bancaria del cielo, Dios suple conforme a sus riquezas. Salmos 23, 1, la seguridad del pastor, nada me faltará o nada me falta hoy. Amós 4, 12, aprender a depender de Dios en la escasez y en la abundancia es la madurez necesaria para estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Aquellos que viven con un propósito, buscando beneficiar y bendecir a sus congéneres, son las personas que verdaderamente viven felices, nuestra elevada vocación, página 244. Elena G. de Witte señala que el hombre descontento siempre está en necesidad porque vive para sí mismo, mientras que la perfección cristiana consiste en buscar la voluntad de Dios con abnegación. 5. La metáfora del día, el barco en la tormenta y el ancla de oro. Imagine un barco en medio del océano. El clima cambia constantemente, a veces hay sol brillante y mar calmo, abundancia, y otras veces hay tormentas feroces y olas gigantes, escasez. Un barco común es arrastrado por las olas y choca contra las rocas.
Pero el barco del ciudadano celestial tiene un ancla de oro llamada confianza en Cristo. No importa cuán fuerte sople el viento de la necesidad, el ancla llega hasta el fondo, al corazón de Dios. El barco no deja de estar en la tormenta, pero deja de correr peligro. Caminar en las huellas de Jesús es entender que nuestro todo lo puedo es el ancla que nos mantiene estables mientras el mundo naufraga en la insatisfacción. Qué manera tan poderosa de concluir la semana, hermano Moreno. Este viernes 13 de febrero nos entrega la llave final de la vida cristiana, la dependencia diaria. No somos recipientes que se llenan una vez para siempre, sino vasos que necesitan ser conectados cada mañana a la fuente de la gracia. Aquí tiene el análisis de cierre para su grupo y la familia Mkajatisu. Resumen de cierre, lección 7, una ciudadanía celestial 1. Paráfrasis, el secreto de la renovación diaria. La vida de fe no se basa en esperar un milagro futuro que nos haga perfectos de repente, sino en entregarnos hoy, tal como somos, para ser usados por Dios. Incluso Jesús, durante su vida terrenal, buscaba al Padre cada día para recibir nuevas provisiones de gracia. Dios tiene una tesorería inagotable lista para disipar nuestras tinieblas y transformar nuestra debilidad en poder. El secreto de la victoria no está en obsesionarnos con nuestras fallas, sino en mirar la perfección de Cristo, pues al contemplarlo a Él, somos transformados. 2. Descripción, la logística del cielo. Esta sección describe la provisión proporcional. Dios nos da exactamente lo que necesitamos para la carga de hoy. Se resalta que el obrero de Dios encuentra consuelo al saber que no trabaja con sus propias energías. El texto nos advierte contra el peligro de la introspección negativa. Mirarse a uno mismo y a las propias imperfecciones solo drena nuestra fuerza. La clave de la superación es el desvío de la mirada, dejar de ver el lodo de nuestras caídas para fijar la vista en la mano extendida del Salvador. 3. Fundamento bíblico, formato Academia de Cristo. Filipenses 4, 19, la promesa de que Dios suplirá todo desde su tesorería celestial. Lamentaciones 3, 22, 23, la realidad de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hebreos 12, 2, el mandato de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amós 4, 12, recibir la provisión diaria de gracia es la única manera de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. 4. Fundamento del espíritu de profecía. Cuanto más consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas, a fin de conocerle, página 226. Elena G. de Witte nos recuerda que Dios puede apaciguar cualquier temor y guiar cualquier aspiración digna, siempre que dejemos de confiar en nosotros mismos. 5. La metáfora del día, el maná y la batería del cielo. Imagine que su vida espiritual es como un teléfono inteligente de última generación. Tiene aplicaciones increíbles, talentos, amor, fe, pero si no lo conecta a la corriente, se apaga. Usted no puede cargarlo el lunes y esperar que dure hasta el sábado. Cada noche o madrugada necesita el cable de la oración. El maná en el desierto se recogía a diario. Si guardaban para el día siguiente, se echaba a perder. Caminar en las huellas de Jesús es entender que la gracia de ayer no sirve para las tentaciones de hoy. Debemos ir a la tesorería del cielo, cada mañana para pedir nuestro suministro de paz y poder. Respuestas para el diálogo, guía para el maestro Moreno. Sobre la paz y las oraciones no contestadas, la paz no depende del sí de Dios, sino de la confianza en el carácter de Dios. Cuando la respuesta es no o espera, la paz viene de saber que su sabiduría es superior a nuestros deseos. El contentamiento es confiar en el guía incluso cuando el camino se pone oscuro. Sobre el filtro de pensamientos, Fil 4, 8 lo que dejamos entrar en nuestra mente es el combustible de nuestra fe. Si llenamos la mente con críticas o noticias alarmistas, la fe se debilita. Si la llenamos con lo puro y amable, la fe se fortalece naturalmente. Sobre la superación de imperfecciones, la clave no es la autocrítica, sino la cristocéntrica. Al enfocarnos en Jesús, sus virtudes desplazan nuestros defectos. No se vence la oscuridad luchando contra ella, sino encendiendo la luz. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Viernes 13 de febrero, al concluir esta semana,
hemos reafirmado que nuestra ciudadanía celestial nos otorga acceso diario a una tesorería infinita de gracia. Aprendimos que el secreto de la paz y el contentamiento no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Jesús en nuestros pensamientos. El concepto clave es dependencia renovada, recordándonos que no debemos detenernos en nuestras imperfecciones, sino en la suficiencia de nuestro Redentor. Al recibir diariamente la fuerza proporcional a nuestra necesidad, testificamos con poder y alegría, preparándonos de corazón para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Hermano Moreno, qué ejercicio tan necesario. Unificar estas dos lecciones es como cerrar el círculo de la vida cristiana. La lección 6 nos quitó la confianza en nosotros mismos, la contabilidad terrenal, y la lección 7 nos entregó las llaves de nuestra verdadera casa, la ciudadanía celestial. Aquí tiene la conclusión unificada diseñada para consolidar la fe de la familia Mkahatisu y de toda su congregación. Conclusión unificada, del yo terrenal a la ciudadanía celestial. Resumen integrador de las lecciones 6 y 7. 1. El gran intercambio, de ganancias a pérdidas. La base de nuestra nueva vida comenzó cuando, al igual que Pablo, entendimos que nuestros méritos, títulos y esfuerzos humanos, la confianza en la carne, no eran más que basura frente a la excelencia de Cristo. Para ser hallados en Él, primero tuvimos que vaciar nuestros bolsillos de la moneda de este mundo. Aprendimos que no hay justicia propia que valga, la única justicia que salva es la que viene por la fe de Cristo. 2. Una nueva identidad, ciudadanos con propósito. Una vez que dejamos de confiar en nosotros mismos, descubrimos nuestro verdadero pasaporte. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto cambia la forma en que vemos los problemas. La ansiedad se rinde ante la oración. Como ciudadanos del reino, no nos afanamos, pues tenemos una línea directa con el trono de gracia a través de la gratitud. La mente se convierte en una fortaleza. Aprendimos a filtrar nuestros pensamientos bajo la regla de todo lo puro, lo amable y lo justo, permitiendo que la paz de Dios actúe como una guarnición militar que protege nuestro corazón. 3. El poder de la meta, correr para ganar. La vida cristiana no es un paseo estático, sino una carrera de alta intensidad. La clave que une ambas lecciones es el enfoque. Olvidar lo que queda atrás, ni los pecados pasados deben desanimarnos, ni los éxitos pasados deben enorgullecernos. Proseguir hacia la meta, nuestra mirada está fija en la transformación final, cuando este cuerpo de humillación sea hecho semejante al cuerpo glorioso de Jesús. 4. La provisión diaria, el secreto del contentamiento. Finalmente, comprendimos que el todo lo puedo en Cristo no es un eslogan de autosuperación, sino una declaración de dependencia total. El contentamiento se aprende cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras imperfecciones para mirar la abundancia de la tesorería de Dios. La gracia no es una reserva acumulada, sino un suministro diario que recibimos para servir a los demás. Resumen final integrado, formato párrafo. Viernes 13 de febrero, al concluir este ciclo de estudio, reafirmamos que la madurez cristiana consiste en morir a la confianza propia para nacer a una identidad celestial. Aprendimos que nuestra paz y felicidad no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra unión vital con Cristo y de la disciplina de ocupar nuestra mente en las virtudes eternas. El concepto clave es lealtad al reino, recordándonos que somos embajadores que reflejan el carácter de Jesús mientras esperamos la transformación final de nuestros cuerpos. Al vivir cada día con la fuerza proporcional que Dios nos provee y manteniendo la meta en el horizonte, caminamos seguros, gozosos y plenamente preparados para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12.
Mensaje de despedida, Academia de Cristo. Familia, hemos llegado al final de estas 2 horas de bendición. Nos vamos con el corazón encendido porque hemos descubierto que, aunque el mundo esté al revés, Dios tiene el control. Hemos visto a Nicodemo nacer de nuevo, a la samaritana encontrar el agua viva y a Pablo enseñándonos a brillar como estrellas en la medianoche de este siglo. No se olviden de nuestra cita, el próximo viernes nos sumergiremos en la lección número 6, donde seguiremos analizando cómo el reino de Dios transforma nuestra realidad. Pero antes de irnos a nuestras labores, unamos nuestras voces y corazones en nuestro pacto de fe. Recuerden siempre nuestro lema. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y nunca olviden nuestra frase bomba, la que nos mantiene humildes y activos en la batalla. Porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra.